acá estamos. Bienvenido Daniel Pallero Zaragoza y gracias por participar también de este ciclo del Instituto de Arte del Espectáculo sobre las experiencias del cuerpo que danza hoy. Te presento entonces Daniel, bailarín, coreógrafo, docente, director del Festival Danzar Santa Fe, ¿no? Me estabas diciendo cofundador del movimiento, o co-creador del Movimiento Federal de Danza a nivel nacional, y del movimiento en Santa Fe. Después nos vas a contar un poco también de cómo van las cosas por allá, por Santa Fe. Y bueno, como te decía antes, la idea es empezar a hablar un poco de la situación que estamos viviendo desde ese cuerpo que percibe, que siente y que se vincula con el espacio, el movimiento, la temporalidad, los otros, otres y otras, desde tu saber, ¿no? Desde tu saber como trabajador de la danza. Si querés contarnos un poco cómo te afectó la situación, qué percibís, y paso la palabra. Bueno, en este momento me parece que Santa Fe, que es donde yo estoy residiendo en este momento, me contiene un montón, ya que estamos en fase 5, no vivimos tan fuerte la cuarentena, más allá de que estamos dentro de este dispositivo coreográfico universal, que nos contiene, que nos protege, que nos cuida. ¿En qué afectó? ¿En qué afectó? Y bueno, prácticamente toda la agenda 2020 se fue a la basura. O sea, se desmoronó todo el año. De hecho, en enero estuve dando clases en Paraguay, eh, y hablaba muy orgullosamente de que tenía el 2020 que explotaba de actividades, con muchos viajes, muchos festivales, mucha gente iba a venir a Santa Fe también. Eh, y después, bueno, después de marzo, de los primeros días de marzo, cambia todo. A mí me gusta como todo el tiempo tener un plan B, un plan C. Siempre le digo a mis alumnos que tengan eso, ¿no? Como eso de la impro, de la improvisación, ¿no? Como de Lisa Nelson, de Steve Paxton, ¿no? Como, che, tengamos un anclaje. Diego Velázquez, mi maestro de teatro, lo decía. Y eso para la vida, ¿no? O sea, las clases de danza, las clases de arte, es un anclaje constante. Entonces, y sobre todo desde esas herramientas, lo primero que dije, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Cuando me di cuenta que no íbamos a salir muy fácilmente de esta, me di cuenta los primeros días de marzo. Mi coequiper, Julieta Taborda, me dijo algo: che, ¿viste que va a haber como una especie de cuarentena con el festival? Entonces estábamos hablando con la pandemia, pero estábamos justo gestionando el festival. Y yo lo primero que dije fue, hay que cancelar, dije yo. Primeros días de marzo. Y está el posteo y me dice, porque también había algo que ya venía como estudiando y reestudiando lo que estaba pasando en China, en Europa. Todavía no estaba el pico de Europa, pero yo ya más o menos me estaba dando cuenta de que esto venía medio duro. Este, bueno, después esto, ¿no? Esto, o sea, hay dos momentos así como muy drásticos, no solo en la ciudad de Santa Fe, sino también en el país. O sea, esto de que en el interior, digo el interior como fuera de la General Paz, este, se estaba viviendo una realidad. Y el centro, o sea, el centro, el epicentro de todos estos contagios masivos en Cava, en Amba, había como una gran diferencia, como vos decías hoy, por
también por esto de la densidad poblacional. Y acá, bueno, se estaba viviendo algo muy extraño. Yo, la verdad es que hubo muy pocos casos en Santa Fe, no sé si llegaron a 50 casos en la ciudad. Entonces como que no se vivió tanta locura. De hecho, yo estoy trabajando y por lo menos 2 meses, o sea, hace 2 meses que estoy yendo, viniendo, me muevo, más o menos una vida normal. O sea, Lo están que sí, abiertos, perdón, los espacios de danza están abiertos en Santa Fe, se dan clases, sí, 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 hay un los protocolo, espacios de danza, o sí hay sí. protocolo, sí hay protocolo. El protocolo, básicamente, hay dos protocolos, porque entramos en dos protocolos. En el de danza, que es, en la provincia de Santa Fe hubo un protocolo que se llamó Protocolo para las Artes Escénicas, preciso, así como entonces todo lo que sea artes escénicas tiene un protocolo y a su vez la danza se metió viste que la danza es como tan camaleónica, que es la bella de la danza, que se puede meter en cualquier lado. Y cuando digo cualquier lado, siempre lo digo también, es cualquier lado. Ahora se está metiendo, que ya hace mucho, digamos, en el cine, por decirlo de alguna manera, pero solamente con lo audiovisual, la danza teatro, la danza, el video danza, el arte movimiento, bueno, como todos los nombres que tiene. Y la danza en Santa Fe se metió en un protocolo de actividades físicas, porque la danza es una actividad física. Entonces, de alguna manera, tiene dos protocolos para poder nadar y bucear en esas aguas. O sea que están abiertos los espacios respetando esos protocolos, pero hace 2 meses que más o menos se volvió una actividad. Hace un mes aproximado que están así como abiertos todos los espacios. eh, es más, el protocolo acá dice que en un salón no puede haber más de 9 personas, más, o sea, después del maestro, o sea, que son 10 personas, pero, como acá vuelvo al descontrol que te hablaba antes, que ya en la fase 2 había un descontrol tremendo. Acá, imagínate en fase 5, o sea, la pandemia no existió, o sea, olvídate. Entonces, hay estudios que se agarran del protocolo y meten 20, 25 personas por clase, y está sucediendo eso. Sí, o sea, así como te lo digo. Sí, y entonces, pero hubo algún momento de que uno se tuvo que recluir, igual, ¿no? Al principio que me decías que ustedes cancelaron el festival, adaptaron el festival a un No, formato sí. online. El fe- Bueno, ahí tomamos una especie de ayuda del movimiento Enfoco, que es un festival de la provincia de Misiones, que también son un poco gemelos, inician sus actividades en las mismas fechas, allá por el año 2016. Este, una de las directoras, que es amiga mía, Gabiliana Adón, junto con Paula Dreyer, una platense que vive en Posadas Misiones, crean este festival virtual, este festival audiovisual, y este año lo hicieron virtualmente y nosotros salimos a apoyar. También por estrategia, ¿por qué? Porque justo hoy hablamos de YouTube. Ellos querían llegar a un número específico que era, para que vos tengas tu dominio en YouTube, tenés que pasar los 100 suscriptores. Entonces el festival y bueno, mi plataforma, que es la más vista de la República Argentina, pudo ayudar haciendo unos convenios con la gente. Y sí, la estrategia fue hacer un concurso que se llamó Cuerpos sin Espacio, que tengan que ver con el video arte, video movimiento, video danza, video. El video era un video minuto, vos en un minuto tenías que adentrarte en esos espacios muy abiertos, pero por sobre todas las cosas era para que se pueda llegar a conectar con el movimiento en foco que necesitaba suscriptores. Bueno,
estaban con, creo que 50, no, 40, 50 suscriptores, y ahora tienen como 380, 400 suscriptores. O sea, un montón para una página que tenía muchos años y que no podía pasar ese umbral. Entonces, Gaviliana 2 me decía, necesitábamos el toque payero, me decía, porque, porque yo trabajo mucho con las redes. O sea, trabajo mucho y me estoy moviendo constantemente. Sí. A veces subo muchas bizarreadas, a mí me encanta lo bizarro, soy muy amante de lo bizarro. Entonces, dentro de eso, bueno, vengo de Santa Fe, que es una ciudad muy bizarra. Esto que te digo, o sea, un protocolo para 9 personas lo transforman en 30 personas en un salón, o sea, eso para mí es muy bizarro, ¿no? Entonces, ¿te parece también que lo que trajo la pandemia, la cuarentena, por ahí colaboró para que se explotara más todo el universo de lo virtual y lo audiovisual, ¿no? Digamos, y se Y visibilizaran otras cosas que por ahí, al tener que, no sé, que ser presenciales, como por ejemplo un festival o una obra, unas clases, al poder hacer en este formato virtual, por ahí se empezó a visibilizar más, a circular más el material, parece que pasó algo así. bueno, yo hace muchos años, debo, a ver cuánto debo tener, como 15 años, más mi plataforma de YouTube, eh, se inicia con trabajos también en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Yo en ese momento, la verdad es que lo hacía desde un lugar medio personal, subía trabajos y ensayos y a veces cosas que iba capturando de ese proceso de creación, ¿no? De ese organismo nuevo, nacional y flamante. Hace un año que se crea oficialmente y iba subiendo, subiendo un montón de cosas. Un año, pero el proceso hace 12 años, ¿no? Pero hace un año que se firma, que el presidente de ese momento, Macri, Mauricio Macri, firma el decreto de creación de este nuevo organismo del Estado, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Mm. Después de muchos años de ese proceso. Bueno, parte de ese proceso, de hecho, son paralelos. Todo lo que te voy a contar de mi historia son paralelos. O sea, yo estaba viviendo afuera, no vivía en Argentina, y ahí empecé como a adentrarme en el universo audiovisual. Y me ¿Dónde interesaba lo vivías? audiovisual porque, Perdón, Dariel, ¿dónde vivías? bueno, yo básicamente vivía en Estados Unidos, en Miami, pero lo que pasa es que vivía en Miami momentáneamente porque trabajaba en una empresa de cruceros, bailando. Ah, Bailé porque hacía comedia musical. Viste, te digo que soy como camaleónico, bueno, hice mucha comedia musical. Entonces, vengo del jazz también, ¿no? Santa Fe es la cuna del jazz en la República Argentina. O sea, desborda jazz, emana no solamente humedad, sino emana jazz. Entonces, yo venía de esa impronta y luego hice ahí mi carrera en lo de la Fundación Julio Boca, y que, bueno, eso me contactó con la gente de Royal Caribbean International, que es una compañía que venía todos los años a Buenos Aires a hacer audiciones, y en una de ellas, creo que fue una de las últimas, que se hizo en el estudio de Olga Ferri, ahí en Marcelo T. Alvear y casi Paraná, Montevideo, este, hago la audición, te cuento, y me voy a vivir a Estados Unidos, me contratan y ahí estuve 4 años trabajando para RCL, ¿no? Royal Caribbean Cruises Line. Y eso también a mí me dio como el pantallazo y la oportunidad de hacer comedia musical, bailar jazz, recorrer el mundo. O sea, cuando te digo el mundo, di 5 veces la vuelta al mundo por barco, ni siquiera por avión, por barco. Sí, sí, fue haciendo, algo maravilloso. Y eso también me adentró bailando.
Sí, haciendo un show en particular, con todo, con un grupo grande, así un show así espectacular de. o- sí, A lo americano, diríamos nosotros a lo yankee, ¿no? al Bien, así Hollywood, todo, así, Hollywood, Hollywood, no, Broadway, Broadway. Broadway, Súper Broadway, no Hollywood. claro, muy Broadway, en el barco. eh, y eso sucede en el lapsus en que me canso de bailar en el San Martín, me cansé un poco del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, yo previamente había estado en toda la camada Mauricio Weinroth, me bailé todo con Weinroth y con todos los coreógrafos que te imagines. Yo bailé con todos los coreógrafos de la República Argentina, por lo menos los más reconocidos. Bailé de la vieja camada y de la nueva camada, la que está ahora, digamos, ahí dando vueltas en la cúspide. Y luego me cansé y quería bailar otra cosa, quería un poco más un poco más de jazz, un poco más de swing, me voy, bueno, hago la audición, y ahí también me adentro en lo que es el universo video, porque ahí también empiezo a subir muchos videos a mi plataforma, para llegar al hoy, que para no cancelar el Festival Danzar Santa Fe, que es lo que te estaba contando, me uno a Movimiento en Foco, Gabiliana Nadón y Paula Dreyer, y le digo, bueno, nosotros le vamos a bancar, hacemos un intercambio, intercambio entre Misiones y Santa Fe. La verdad es que el Festival Danzar Santa Fe se hizo tan grande, tan grande, que yo hago esto y la gente se suma a cualquier cosa que les comparta. Y eso está buenísimo. Qué bueno, qué ¿Entendés? bueno. Como que hay, sí, hay un feedback increíble con eso. Mm, Y también tiene que ver con que conozco mucha gente como del interior. Mi trabajo sí, no está en Santa Fe. Mi trabajo está en el NEA, en el NOA, en Cuyo. Bueno, ahora últimamente estuve viajando mucho a Bolivia, a Paraguay, a Perú, Ecuador. Y eso también me llevó a conocer un montón de gente de México también. Entonces, como que mi mirada, en vez de tenerla hacia Cava, la claro, orienté hacia el norte, ¿no? Todo hacia el norte. sí. Como epicentro para mí es como un poco Paraguay, que hay muchas ganas de aprender, hay muchas ganas porque hay mucho potencial también. Mm, Y ahí me empecé a dar cuenta de que empecé a concentrarme en la provincia ahora. Entonces estoy trabajando solamente en la provincia. De hecho, ahora, la semana que viene, me voy una ciudad y 4 municipios y comunas del norte, y después me voy a Sunchales. Todo por la provincia. Porque estamos trabajando también para lo audiovisual. Nos va a llevar a un concurso, pero un concurso más abierto que tiene que ver con la provincia solamente. Y eso es parte de una de las partecitas de la gran plataforma que es el Movimiento Santafesino de Danza. O sea, el Movimiento Santafesino de Danza se crea en 2016 con la idea de generar en principio una agenda en la ciudad. Dentro de esa agenda estaba el audiovisual, estaba el formato pequeño, estaba el formato mediano y estaba el gran formato que es el festival. Cada uno tiene un nombre, que es Ciclos La Marta, por 2 Martas que amo con todo mi corazón, que es Marta Minujín y Marta Graham, que son 2 amadas por mí, así como que las amo. Entonces, eso se llama Ciclos La Marta, y ese es pequeño formato. El mediano formato es un poco el que le dio toda esta movida, la génesis, se llama Encuentro en Danzas, que es más regional, más Santa Fe, provincia, ciudad, es como mediano ahí. Y el grande es el Festival Danzar Santa Fe. El Festival Danzar Santa Fe intenta ser internacional, digamos. De hecho, siempre hubo gente de afuera. Siempre procuramos que por lo menos tener una mirada latinoamericana de la danza.
Y cuando hablo de danza, hablo de todas las danzas, no Ujú. solamente la danza contemporánea, porque tampoco me quería cerrar Claro, en eso, ¿viste? claro. Em, Y, y, y y decir, lo audiovisual, o sea, se da este año, o sea, se dio mucho antes de lo que yo pretendía, porque de hecho había hablado con, bueno, Silvina Sperling, con Ladis, con Claudia García, con Mariana Jaroslavsky de Chaco, de traerlas y armar una bomba audiovisual. Bueno, eso iba a suceder este año. Y bueno, no pudo suceder obviamente, no se podía, ¿no? sí, bueno, Em, perdón, pero esto, hicimos esto, ¿no? Esto que fue esto fue una locura. sí, veo que a vos por ahí ¿Estás? Ah, no te afectó de la misma manera, digamos, tu vínculo con lo audiovisual, tanto por lo que me venís contando, de que venís ya usando las plataformas, como estas propuestas del festival, digamos, el pasar, como pasaron muchos de un formato presencial a moverse más a través de las redes, no te afectó tanto porque estabas nadando en esas aguas, ¿no? Y, es que es mi territorio, es mi universo. Mira, vos sabés que te voy a decir una cosa. Muchos de mis compañeros en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea me criticaban mucho que yo estaba todo el tiempo, en el buen sentido, ¿no? Me criticaban, che, pará un poco con el celular, pará un poco con las redes, ¿viste? Fue una crítica constante por mucho tiempo, te diría. Y se me viene un chiste que ¿viste la nenita esa? Mirá de quién te burlaste, Bernie. ¿Viste? Bueno, bueno, hasta yo sentía como que se burlaban mucho de esta construcción, de esta visibilidad en las redes sociales, porque como yo venía con el impulso de los Estados Unidos, que ellos te venden todo, todo, absolutamente, venía muy americanizado en ese sentido. De hecho, todavía sigo con ese impulso de construir una imagen que tiene que ver, o sea, hoy si el marketing, yo amo el marketing, por ejemplo, me parece un mundo fascinante, y la danza necesita de ese marketing. Y yo todo el tiempo les decía, y es más, te voy a ser muy sincero, yo soy gran parte del constructor de la plataforma que actualmente se está usando en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea para transmitir y comunicar todos sus eventos. Yo soy creador del Facebook, del Instagram, del YouTube, de muchos videos que están dentro, de un montón de flyers y fotos y toneladas. Yo tengo toneladas de videos que todavía no han sido mostrados de la construcción de eso. Entonces, compensaba mucho y un día dije, hasta acá llego. Ahora voy a construir mi nombre, digamos. Tal es así que desde el marketing, en un momento, lo que le decía era, lo hablaba hace muy poco con Margarita Fernández, Margarita que es la actual directora, y le decía, fíjate vos que mi página, si yo te hago un raconto de las personas que ven mis páginas, lo supera en un 500% a una compañía nacional de danza contemporánea. ¿Cómo es eso? ¿Entendés? Y eso se llama marketing, ¿entendés? Si vos pones en la balanza uno y otro, mi nombre, Daniel Pallero Zaragoza, se ve más en las redes que el nombre de un organismo nacional del Estado. Entonces hay algo que está fallando, ¿entendés? sí. Y Eso es respecto, como que eso tiene un montón de caminos que podemos desarrollarlo, no sé si ahora, pero digo, para entender que si uno, y esto lo traigo de Estados Unidos porque la verdad que ellos son los reyes de eso, ¿no? O sea, hay gente que todavía en la Argentina habla de un hipismo tremendo desde la danza.
O sea, como si podamos hacer algo más rústico para generar algo que vos querés venderlo, pero con una mística, ¿no? Es re difícil, y más en este momento. Mm. La verdad es que ahora estoy dando clases de edición y de producción de video. Yo largué el flyer, porque es para pocas personas, y o sea, se llenó, mis talleres se llenan muy rápido. No solamente porque son pocas personas, sino porque la gente quiere empezar a construir, pero necesita las herramientas para construir. Había mucha gente que no estaba preparada. Y cuando digo mucha gente, hablo de gente que se supone profesional, hablo de gente que trabaja para el Estado, ¿no? Entonces, Sí. digo, a mí me abrió un montón de caminos Mm. que yo ya los tenía caminados, digamos. Como que diga, bueno, en este Claro. momento estoy creando una obra junto a Victoria Hidalgo, en realidad es una obra de ella, que la estoy ayudando en lo audiovisual, con el ballet del Partido de San Martín. Bueno, estamos haciendo una creación con este formato, ¿no? A través de Zoom. Y bueno, es un nuevo universo también, que dije, bueno, por ahí, yo que viajo un montón, bueno, y me llamaron para otra creación también, para una compañía de acá del norte de Chaco. Obviamente no es presencial, Chaco explota, su situación es muy difícil en este momento, eh, y digo, bueno, si esta es una salida en este momento, bienvenido, no estoy dando clases de danza porque a mí me hace sentir mal, Dulcinea, te juro que no puedo dar clases de danza, pero sí crear, me parece que hay como algo que ya vengo explorando hace un montón, que está bueno. Sí, ¿qué es lo que te hace sentir mal? ¿Dar la clase de danza en este formato? Mm. Para mí la clase de danza es presencial, no hay nada que me saque eso de la cabeza, es como me siento extraño no tener la presencia del otro cuerpo sudando, transpirando, digo, moviéndose, sintiendo, escuchando su cuerpo, y que la otra persona también escuche lo que le voy, bueno, practicando, Sí, compartiendo. sí, Me parece que esa comunión en ese espacio que es como una especie de eh, ceremonia de la construcción de un cuerpo, de una idea, de lo que es danza, de sí. que no es movimiento, es danza. Entonces, para mí se necesita la presencia, es como, entonces decidí, no, por eso no estoy dando clase de danza. No di ninguna clase de danza y no pienso darla en este formato. Mm. Ya. Y veo, sí acompañar procesos, tal vez, cosas, cuestiones más creativas, eso sí, pero no lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Entiendo por lo que decís. Y escúchame, quería preguntarte otra cosa, porque si bien por ahí no estaban todos formados como para abordar estos formatos, ¿no? Y saltar a las redes, sí, la propia situación mundial, ¿no? De la pandemia nos llevó a todos a vincularnos a través de las redes y a empezar a algunos ir a dar clases o mostrar material. Y creo que esto, en relación a lo que es el movimiento de danza, ¿no? Y el movimiento federal, y a la danza, podríamos decir, también en general, le benefició, porque hay mayor visibilidad de lo que es el sector de la danza, ¿no? A través de, tanto sea de los reclamos como a través de lo que van comunicando las diferentes regiones en las que está organizado el movimiento, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Sentís que ha favorecido? Yo, yo creo que te estoy hablando así como te dije en un momento de 500% mi visibilidad con respecto a un organismo del Estado. Te digo que el Movimiento Federal de Danza agarró, digamos, la cola del huracán, se amarró fuertemente
y fuimos con él, y a una velocidad insospechada. Por ejemplo, el Movimiento Federal de Danza a partir de enero empieza a comunicarse con el Ministerio de Cultura de la Nación a través de industrias culturales, a través de su director, el chino Sanjurjo, Claudio Sanjurjo, y a partir de ahí lo primero que empieza, en principio, visibilizar la danza a través de industrias culturales, visibilizarnos a través del sector, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a suceder un montón de cosas, como por ejemplo, eh, yo creo fundamentalmente que los datos en los cuales estuvimos trabajando día y noche, nos empezamos a desayunar más allá que la gente que viene trabajando muchísimo con estos datos, por ejemplo, el encuentro en danza, Ciclos La Marte, que te comentaba antes, que te enunciaba antes, viene haciendo un registro desde el 2016. En 2016 se genera como una reunión cumbre acá, las jornadas de política y danza, organizado por Noel Esbodio, Mariela Ruggeri, ese momento parte del movimiento La Ley Nacional de Danza. Bueno, nosotros le abrimos las puertas para que también lo puedan generar a través de, eso fue en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en 2016, que para mí es un acto fundacional de un montón de cosas. Te las puedo enumerar. En principio, esas jornadas que suceden dentro del encuentro en danzas, genera que nos fortalezcamos como plataforma, digamos, como una plataforma de contención. No solo de políticas culturales, sino también empezar a visibilizar un montón de cosas de una situación dramática que la danza vive desde 1908, que es cuando deciden crear el ballet del Teatro Colón. O sea, ahí es cuando aparece por primera vez históricamente la palabra danza dentro del Estado, ¿no? Estamos hablando de eso. A partir de ahí, bueno, empezaron un montón de luchas por un montón de lados, creación de ballet, creación de compañía, creación de escuelas, un montón de creaciones, pero no de derechos, no de derechos. Entonces, ¿por qué necesitamos esa ley nacional de danza? Y ahí es donde se le vamos a decir en enero a industria, porque nunca en la historia de la República Argentina se abrió una mesa chica para construir un lazo, construir políticas culturales, discutir, debatir, enojarnos también, porque no, con los sí y con los no. Bueno, ahí es cuando el sector danza empieza a visibilizar, digo, no el sector porque el sector lo sabe, pero desde el gobierno de turno, en este caso el gobierno nacional, empieza a desayunar de la cantidad de personas. Estamos hablando de que directa o indirectamente, la República Argentina tiene 45 millones de habitantes. El 1% de la población, el 1% hace danza, ¿entendés? Directa o indirectamente. Y eso nos damos cuenta porque por los números que sacamos desde Santa Fe, por analogía, en Santa Fe hay aproximadamente 120 academias de danza. Para 500.000 habitantes, sacábamos ese número y luego, por analogía, la provincia tiene 3 millones de habitantes, 3.200.000. Bueno, y empezamos a hacer números, muchos números, y eso se lo presentamos al director de Industrias Culturales y se quedó con los ojos. Claro, por Es eso más, es te importante el querías. registro. Perdón que te interrumpí, pero justo me trajiste, o sea, el saber el número, también por eso es importante el registro nacional, ¿no? Un registro. Es muy importante ese registro porque ese es el registro que nos da los números y ese registro, de hecho en Santa Fe tenemos como 4 registros, porque nosotros tenemos el Registro Nacional de Trabajadores de la Danza, pero a su vez, acordate que en la Argentina, como en muchas partes del mundo, si no en todo el mundo,
por lo menos la Organización Mundial de todas las organizaciones mundiales, digo, dice que un trabajador tiene que ser considerado trabajador a partir de los 18 años de edad. Pero si nosotros vamos más hacia la brecha de que hay gente que toma desde los 4, 5 años, que no están en ese registro, ¿entendés? Que no están en esa. Y el número que fluctúa entre, bueno, cuando dejas de bailar a los 40 años, que te dedicas a la docencia, a la investigación, a la producción, a la coreografía, que es un número que va hasta los 99 años, no sé. Digo, Claro. es mucho más el número Mm, de ese registro de trabajadores. sí, Tenemos que tener en cuenta la brecha de inicio y, sí, bueno, del post, ¿no? sí, Entonces, más o menos estamos hablando de que hay en la República Argentina 32.000 academias y escuelas de danza privadas, sí, ¿entendés? Bueno, saca el número. sí. Si eso cada uno debe tener un promedio de 100 personas. Y Daniel, decime una cosa, ¿por qué es importante la danza? Porque también es eso, ¿por qué es importante la danza? Porque ha ido creciendo exponencialmente el número de personas que se acercan, que se forman, ni hablar las que por ahí toman clases y no con un fin formativo, profesional, ¿no? Porque cuál es la importancia de la danza? Bueno, es una pregunta muy amplia y todavía yo la estoy descubriendo. O sea, sin querer entrar en lugares filosóficos, em, para mí la danza hace bien, nunca hace mal. La danza es algo que yo le hablo a las personas para que lo entiendan así como sin tanta profundidad, porque si yo te hablara de danza verdaderamente te diría que todo lo que estuve diciendo hasta ahora, desde hace una hora, es danza. O sea, yo puedo hablar 24 horas de danza, vivo, respiro, perdón, voy a decir, cago, meo, escupo, todo danza, danza. O sea, literal. Es como, mi vida es danza, pero no es solamente una persona la que siente esto. Hay millones en todo el mundo que de alguna manera estamos infectados por esto maravilloso que se llama danza, ¿no? Eh, ¿Para qué y por qué la danza? Creo que desde inmemorables situaciones que ha vivido el ser humano desde su evolución, ha bailado. Entonces, ha danzado, se ha movido, se ha construido. Siempre hablo con los músicos y discuto, no sé quién nació primero, si la música o la danza, porque el teatro no existía, seguro que no existía, pero la danza y la música, que no sabemos muy bien cuál fue la primera, yo creo que inclusive la música fue previa a la danza, pero creo desde la mismísima evolución creo que estuvieron juntas, no hay otra cosa. Uno baila todo el tiempo, aunque no se dé cuenta, aunque no se dé cuenta, baila, aunque sea, pone un tema en el Watchman y se mueve, baila, o sea, todo el Claro, tiempo. Cocina y entonces, baila, trabaja y baila, todo el tiempo. Para mí la danza está todo el tiempo en nuestras vidas. No hay forma que se la pueda erradicar ni extirpar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que a mí me pasa con la danza le pasa a cualquier persona. Simplemente que nosotros visualizamos constantemente esto, ¿no? Como entender que está todo el tiempo en el aire, la danza está en el aire, porque de claro. hecho el aire también danza, Ah, bueno, toda danza. preguntarte qué es la danza para vos es esto mismo que estás diciendo. Es todo esto y más, simplemente que no quiero seguir ahondando porque voy a estar horas, puedo estar horas hablando de lo que es la danza. Bien. Y el saber que produce, ¿no? Hay un saber desde la danza
que es específico de la danza. ¿Qué pensás? A veces me pongo a pensar, porque también la odio la danza. Y digo, la odio en este sentido, ¿no? Como dentro de todo lo que me pasa con la danza, la odio porque digo, me ocupa, o sea, yo a veces digo, me ocupa y me preocupa y la estudio, que tenía que ver con un sector de la danza folclórica. Si vos te metes bien en el adentro, en el Santa Fe adentro, en los pueblos que son muy tradicionalistas, eh, bueno, tuve una crítica como desde un lugar, porque yo lo que intento que el folclore se abra, y yo dentro de mi crítica hacia el folclore, tengo mucha crítica hacia el folclore, pero no hacia las personas. Viste que folclore es saber del pueblo, eh, eso significa la palabra. Entonces yo digo, bueno, metámonos en el saber. Hace muchos años que el folclore viene evolucionando. Para mí no viene involucionando como muchos folcloristas o folclóricos tradicionales intentan resistir a rajatabla de que eso es folclore. Para mí, la danza contemporánea, por suerte yo vengo de la danza contemporánea, vengo del aquí, del ahora, vengo de volver a todo el tiempo a construir esa base hermosa del tradicionalismo, pero entendiendo que estamos en el hoy, acá, y que el gaucho ya murió, ya no existe más eso. No existe, digo, no en la esencia, porque si vos vas al Santa Fe acá adentro, no muy lejos, te vas acá a 20, 30 kilómetros, y está el gaucho, está viviendo con esto, ¿viste? Con esto. Entonces yo muestro que tienen a un touch tienen el acceso a la información. Entonces, esa información que antes les llegaba como con mucho tiempo, meses para que les llegue una carta, ahora está a un touch, a menos de un segundo, vos tenés toda la información. Esa información está haciendo mella en ese folclore tradicionalista, pero que hay muchas cosas encerradas en ese folclore tradicionalista. Hay mucho patriarcado, hay mucho machirulo, hay mucha machirula, entonces me metí en eso profundo, pero desde la observación simplemente. Le decía que las danzas que ellos bailaban, habría que investigar bien si es folclore realmente o si fue una invasión de imágenes y lenguajes realistas, españoles, franceses, portugueses, que vinieron a invadirnos, porque nuestras danzas tradicionalistas, el pericón es una danza de salón realista, o sea, española. Entonces, ¿de qué folclore estábamos hablando? Bueno, no supieron contestarme, recibí muchos insultos, pero digo, para mí eso entra dentro de una investigación que estoy intentando escarbar constantemente que tiene que ver con la danza, porque no es la danza, es el saber del pueblo. Y entonces para mí, eh, la danza tiene esto también, tiene esto que vos me estás preguntando y yo digo, bueno, por eso te digo que podría hablar mucho. Es muy difícil hablar muchas veces de danza con personas que ven la danza de otra manera que la veo yo. Por ejemplo, estas personas que recibí una violencia, o sea, o sea, insultos de verdad, me insultaron, me dijeron de todo, me dijeron un montón de cosas. Entonces, que no les gustaba y no les gustó. Y yo le dije, bueno, bienvenido al debate. La danza también es debate, también es discusión. Entendamos que yo
estoy entendiendo el aquí y el ahora. ¿Qué es el folclore de 1850? No sé, no sé lo que es. Para mí ese hombre murió hace más de 100 años. Entonces, el hombre hoy, ¿qué es el hombre hoy? No sé, me lo estoy preguntando. Ahora, entendamos que eso tradicionalista puede cambiar. Eso que cambia se llama danza contemporánea. Chao. Entonces, Ok, discutamos danza contemporánea. ok, ok. Y No, pero a mí fue muy graciosa. me haces pensar también en relación al el saber del cuerpo, el saber del pueblo, el folclore, a las construcciones de unas danzas propias, ¿no? ¿Cómo sería, no, una danza propia, una danza latinoamericana también, ¿no? O una danza argentina, no sé, en el sentido de que nuestras formaciones en danza son formaciones que han venido de Europa, ¿no? Digamos, las danzas clásicas, las danzas contemporáneas en cuanto a las técnicas formativas, ¿no? O de Estados Unidos, como la técnica Graham. Entonces, ¿cómo sería construir una danza propia, más allá de esos folclores tradicionalistas que la verdad a mí me hace pensar, ¿no? ¿Qué tanto de propio, Sí, de autóctono tiene? Sí. yo soy muy amante de Michel Foucault. Y yo la llamo la Michel Foucault. La Foucault, en su famoso libro interminado, inconcluso, que están intentando ahí como concluirlo, que es la utopía del cuerpo, el cuerpo utópico, este, habla muchas veces de esta construcción del viaje que uno tiene a través del cuerpo. Y para mí, cuando vos te cerrás mucho de no entender que lo tradicionalista está buenísimo, a mí me encanta el folclore tradicionalista, me encanta verlo, me encanta bailarlo, me encanta sentirme en ese lugar. Es como hacer una especie de historia de la danza viva, ¿no? Ahí, ¿no? Lo vivís, está buenísimo. Ayer se cumplieron 10 años del matrimonio igualitario. Bueno, hay un sector de la danza, que es la folclorista tradicional, que olvídate que van a enunciar siquiera que estén a favor de esto, ¿no? Pero también olvídate que ese sector, digo como que estaría todo encaminado hacia, como decía Foucault, ¿no? Como si estaría todo el cuerpo encaminado hacia ciertos lugares, a ciertos patrones, cuando habla sobre la locura, ¿no? Como cómo el Estado construye lugares específicos para los locos, para las mujeres, o para la gente, no sé, como un lugar específico. Yo lo que intento es todo el tiempo esto, ¿no? La mixtura, ¿no? Quizás del contact improvisation viene eso. Pero digo, yo les hago esta pregunta, porque inclusive no me aceptan el inclusivo. No puedo hablar de todes, no puedo hablar, olvídate, se me ponen como muy tensos. Y a su vez hay como toda una construcción religiosa que tiene, o sea, hoy es el día de la Virgen de Itatí de Corrientes, por ejemplo. Hay como ahora en este momento hay como toda una ceremonia gigante que se mezcla el folclore, el chamamé y la itatí, es como que son uno, ¿viste? Entonces, todas esas estructuras, todo ese armado, toda esa estructura armada por el establishment, ¿no? O sea, muchas veces la danza es resistida, porque no estamos hablando de que eligieron la danza contemporánea, donde hay pura libertad, ¿no? Donde hay absoluta libertad. Libertad de ser, libertad de decir, de no decir, de discutir, de poner en vilo constantemente nuestras propias ideas, ¿no? Claro, le llegás a un folclore tradicionalista como el chagamecero, en Corrientes, en el Día de la Virgen de Itatí, le decís, tipo, dejen de adorar a un pedazo de yeso, ¿viste? Y chan, se te arma el quilombo, ¿viste? Sin llegar a la falta de respeto, simplemente decirlo en una puesta, no sé, en una dramaturgia que bueno,
no lo van a permitir. Entonces, me acuerdo que hace un año, hace 2 años, acá en Rafaela hubo una obra que hizo, creo que se llamaba Dios la obra. Y estaba, creo que una imagen, no sé si, no recuerdo muy bien, pero había una imagen, creo que era del Papa Francisco, con el pañuelo, Sí. con el pañuelo verde. Elisandro ¿Eh? Rodríguez, una obra de teatro. Sí, sí, sí. Ay, se armó. Bueno, para mí esas obras son las que despiertan el alma y esas obras son las que de alguna manera tenemos que empezar a construir para deconstruir. Me parece que dentro de ese lugar, la danza, y con todo lo que estamos haciendo con el movimiento federal, con todo lo que, bueno, ahora hay muchos problemas con el movimiento federal, con la gente que no quiere registrarse porque, no sé, flashean viejas artimañas del pasado, pero que son presentes, de asociaciones que son nefastas, que les cobran una cuota solamente para ser parte de la asociación, que dé un certificado que te da poder a vos para dar folclore en el medio del campo. Bueno, todo ese entramado que el movimiento federal no busca desentramar, no busca aclarar, pero paralelamente el camino, el nuestro, es tan claro, es tan que vos lo podés ver, es más, todo el tiempo estamos invitando a que veas esa información, no es para nosotros el registro, es para que todos sepamos cuál es la situación, quiénes somos, de qué estamos hablando cuando hablamos de danza. Es más, nunca hay un lugar de desentender lo que nos está pasando. No, todo lo contrario, te estamos dando a vos la posibilidad de que lo sepas como nunca. Entonces, a mí me parece muy importante que la danza es tan amplia, es tan grande, tan... Mira, nosotros en esta charla ya hablamos de todo, de producción, de gestión, de historia, de investigación, un montón. Y podemos seguir hablando un montón. De eso se trata la danza para mí. Yo me levanto y hablo de danza y me voy a dormir y hablo de danza. O sea, es como... Y no me pesa, ¿sabes por qué? Porque tengo muchas compañeras que realmente les pesa. A mí no me pesa. Y a gente que está trabajando a la par mía, los comunicadores regionales, David Señorán, Alma Canovio, Gaviliana Don, Malva Roldán, Santiago Soto en el sur, en Ushuaia, que está militando, la gente de Federico Tello de Cuyo, y todo el entramado de comunicadores provinciales, regionales, departamentales, comunales, municipales. O sea, hay un entramado gigante en el cual estamos trabajando ¿para qué? Para que tengan la información, para que la tengan. ¿Para Bien, qué? Para poder discutir luego políticas culturales. claro. Sí, sí, Daniel. Bueno, para ir cerrando, Daniel, ¿cómo te imaginás o cómo desearías una danza del futuro? No Mm. sé por qué me hice esa pregunta antes. Esa pregunta me lo hacía Sofía Balbé, que fue mi maestra por muchos años, también una musa inspiradora. Sofía Balbé es maestra del segundo y tercer año del taller de danza contemporánea del Teatro General San Martín, que es de donde yo me egresé, y me decía, había una pauta de creación, una pauta de movimiento, una pauta de improvisación, que era, bueno, bailemos la danza del futuro. Bien, ¿sabes lo que hacía yo? Me quedaba quieto. Me quedaba quieto y no me movía. Y experimentaba la quietud de una manera placentera. Para mí la danza del futuro, lo rico de la danza del futuro es que está por nacer, está por crecer. Cada segundo que nosotros nos quedamos quietos, nuestro cuerpo danza.
porque danza nuestra sangre, nuestros fluidos, nuestros líquidos, nuestra víscera, nuestro corazón late, nuestros pulmones, e inclusive cuando nos vamos de este mundo, el cuerpo se sigue moviendo. Si decidís ir a un tacho, se sigue putrefactando o pudriendo. Si vas a un nicho, se sigue moviendo, nos seguimos degradando. Si vamos al crematorio, nos vamos a mover y vamos a transformarnos en otra Crepitar. materia. Vamos a Vamos a crepitar. levitar. Pero, pero hablando muy desde la danza del futuro, para mí tiene que ver con cuerpos más entrenados, con cuerpos entrenados desde otras técnicas que no sean las de danza propiamente dicha. De hecho, ya sucede hace muchos años que hay un montón de gente que baila y se entrena no con danza, con yoga, gimnasio, zumba, entrenamiento consciente, eutonía, como te decía antes, Feldenkrais, Alexander. Me parece que la danza del futuro está tan viva que nace todo el tiempo. Nace, 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 nace. Es como un infinito. Entonces, como la danza es infinita también, siempre lo asocio con eso, ¿no? Como un devenir Dios constante. No creo en Dios, pero en este caso me parece que Terpsícore todo el tiempo vuelve a nacer a cada segundo en este hermoso universo. Bueno, me parece que con esas bellas palabras podemos concluir nuestra charla de hoy, si estás de acuerdo. ¿Sí? Con Terpsícore y la danza del futuro entre la quietud y el Yo movimiento. lo único, Decime. sí, como no, para mí la quietud no existe, no existe la quietud en el universo, es otra pauta de movimiento que siempre practico, que también me lo dijo Sofía Balbé, y otra maestra que amo, que es Marina Giancaspro. Marina fue la primera que me planteó eso, ¿no? La quietud no existe en el mundo. Y yo me quedé así como, tenía 19, 20 años, 20 años. O sea, me lo dijo hace 25 años. Y en ese momento dije, ¿cómo que la quietud no existe? Pensalo, me dijo. Y me puse a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y tenía razón. Tenía razón, es una utopía. Y esa utopía para mí hay que mantenerla todo el tiempo viva. La danza es utopía también. Y yo soy bastante utópico, entonces me gusta construir de esas utopías que uno va generando y va así como brotando constantemente para mantenernos vivos, porque también la danza es una excusa. La danza a mí me genera endorfinas. Yo amo la danza y la amo real, entonces quiero y quisiera que todo el mundo haga danza para que pase un poquito nomás por nuestro universo, o que pase todo el tiempo, pero es tan viva y es tan mágica la danza, que amaría que todo el mundo vaya por ese camino. El camino de la danza es maravilloso. Bueno, muchas gracias, Dulcinea. Daniel, gracias. Vamos a por ello entonces. Sí, Muchas gracias por tu tiempo, tus palabras y tus reflexiones. Un abrazo. gracias.